Hola, soy Isabel Yang y le voy a hablar de la sociedad venezolana en el siglo XIX. La sociedad venezolana en el siglo XIX viene dada por dos fuerzas fundamentales que son la política y la economía. Esta política y la economía que viene esencialmente de lo que heredamos de la época colonial por el dominio de terratenientes y latifundistas principalmente. Estos impiden el surgimiento de liderazgos que, junto con la economía, dependían de España por las colonias. Luego pasa por el proceso de independencia y del mercado mundial. Y esto va a surgir latifundistas beneficiarios por el poder y la clase dominada de trabajadores. O sea que los cambios van a ser muy pocos y sigue dependiendo de una sociedad netamente influenciada por fuerzas extranjeras. Estas clases de trabajadores que están en situación básica vienen dadas también por las distintas razas que se tienen en la sociedad. Por supuesto que los blancos y sus clasificaciones de blancos criollos, de orilla, mantuanos, todavía se conserva un poco de lo que viene de España, de la época colonial, y se van a hacer combinaciones como los pardos, que es la combinación de negro y blanco, los mestizos, de español e indio, los mulatos de español y negro, los negros y los zambos, que sería la combinación de los negros con los indios. Estos zambos estarían en la parte más abajo de la pirámide y serían los pardos, realmente lo que serían la mayoría de personas en el país, o sea, compuestos en su mayoría, digamos el 50% aproximadamente en la época de comienzo del siglo XIX. Una parte importante de la sociedad venezolana del siglo XIX está compuesta por esa consolidación y reconocimiento de lo que era un caudillo. No es que todos sean caudillos, pero surgían de estos elementos de mezclas y de nuevas intenciones libertadoras, el caudillo como un líder político y social que, entre otras cosas, tiene cabida en la sociedad venezolana por el desorden social que existe y por las transformaciones de la sociedad que buscan de alguna manera reestructurar lo que teníamos desde la colonia. Varios cambios se suceden y muchos de ellos por razones políticas, como las proclamas de 1811 y 1830, que proclaman la igualdad natural de oportunidades, pero no es una oportunidad política, porque solo algunos pueden acceder a la educación y esto hace que se eviten personas estudiadas en el tema relacionado con las fuerzas políticas y económicas de Venezuela. En cuanto a la guerra federal, esta tiene, posterior a la guerra federal, tiene grandes influencias en la economía y también en la sociedad, porque se busca la igualdad étnica y hay un acceso a la educación obligatoria y gratuita que va a hacer surgir muchísimos personajes importantes estudiados en el país y que de alguna manera cobran fuerza en distintas instituciones. En este comienzo de explosión de economía, luego de esta guerra federal, donde empieza un desarrollo más o menos considerable, tenemos a los pequeños comerciantes, a los empleados y transportistas que van a ser los pequeños nuevos surgimientos de empresas, los profesionales especialistas que ya tenían la oportunidad de estudiar y de hacer una carrera profesional en el país, y los artesanos que de alguna manera trabajan con sus propias manos y venden su mercancía a estos pequeños comerciantes. Pero seguimos teniendo los grandes comerciantes y terratenientes, que van a seguir siendo la parte más importante o la cúspide de la pirámide de la sociedad, que nos va a recordar un poco al dominio de terrateniente y latifundista que teníamos en la época de la colonia. Y esencialmente, dentro de nuestro mapa de la sociedad venezolana del siglo XIX, podemos hablar de una influencia política, de una tenencia de tierra que era importante, de una raza dominante que sigue siendo la raza blanca traída de España, y una sociedad venezolana que trata de deslatrarse de lo que sería la época colonial, pero que inevitablemente casi que vuelve a ella.
Casi toda esta información fue sacada de la Enciclopedia de Historia de Venezuela de la Fundación Polar.